Buenas. Esperamos T5 y arrancamos. Bien, bueno, vamos a arrancar. Bueno, chicos, hoy nos toca la guía la guía número 4, que es de Tiristores. Yo voy a arrancar, les explico un segundito unas cositas de un ejercicio, algo medio sencillo. El resto de los ejercicios de la guía, fíjense, una guía cortita, y el resto de los ejercicios mayormente fueron explicados en la teoría la semana pasada cuando les explicó Leo, así que, bueno, si surge alguna duda, obviamente. Profe, perdón, no llegué a entender bien qué preguntaste. Ah, no. ¿Puede ser que se colgó? Me parece que sí. Sí, creo que sí. Ok, sí, ahí se le fue. Sí, parece que Lucas lo perdimos. Sí, esperemos un segundo. Ahí está volviendo. ¿Me escuchan, chicos? Perdón. Sí, ahí se escucha. Sí, Bien, sí. perfecto. Bien, se me perdió la conexión. Bien, no, les comentaba que vamos a resolver un ejercicio que por ahí también fue visto en la teoría esto, pero bueno, por ahí es el de la guía, el que por ahí, qué sé yo, amerita explicar alguna cosita más, ¿sí? El resto de los ejercicios, con lo que le dio Leo en la teoría, yo creo que lo van a resolver bien. Si surge una duda, igual pregunten. Y bueno, creo que Claudio después les va a mostrar algunas cuestiones de simulación.
Y si quedan dudas colgadas de la semana pasada, de polarización del MOSFET, no tengan problemas en preguntar que así evacuamos esas dudas, ¿sí? O de lo que sea. Bien, les voy a presentar. Bien, bien, ahí calculo que deberían estar viendo toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Bien, perfecto. El ejercicio que vamos a ver hoy, así medio rapidito, es el ejercicio 3 de la guía número 4, ¿sí? De dispositivo de disparo. Este ejercicio nos plantean la problemática de disparar de forma adecuada un tiristor, ¿sí? Acá pueden ver en esta gráfica de abajo, esto es una gráfica que habitualmente les da a usted el fabricante a través de una hoja de datos, y ven esta figura rara, ¿sí? Y vaya a saber uno qué significa esto, ¿sí? Y el problema nos plantea, ¿sí? Que debemos dimensionar RG y BX, BX es una fuente de tensión, para asegurar el disparo de este tiristor, ¿sí? Como ustedes vieron la semana pasada, el tiristor es un componente de 3 terminales, tiene un ánodo, un cátodo, ¿sí? La corriente principal va a fluir desde el ánodo hacia el cátodo, pero necesita un pequeño cebado, digamos, una inyección de corriente, ¿sí? En el gate para que entre en conducción ese dispositivo. Y ese dispositivo va a estar en conducción hasta que la corriente que existe entre ánodo y cátodo no cese, digamos. ¿Está bien? Hasta que esa corriente no se haga cero, el tiristor va a continuar disparado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, una vez que nosotros disparamos, no tenemos control del corte del tiristor. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una cuestión importante. Pero bueno, hoy vamos a ver, o lo que yo les quería mostrar, era un poco estas curvas, ¿sí? Y cómo asegurar el disparo seguro de un dispositivo, en este caso un tiristor. Bien. Bien, para eso vamos a arrancar acá. Si ustedes observan la gráfica esa de ese problema, ¿sí? Ven que tenemos lo siguiente, más o menos, ¿no? Tenemos algo así, algo acá, tenemos la hipérbola acá de potencia, ¿sí? Y tenemos algo así acá. Esto es BGK y esto es IG, ¿sí? Y acá vamos a poner nuestro circuito, ¿sí? Tenemos la fuente de tensión BX, ¿sí? RG, y acá tenemos el gate del tiristor. Bueno, me quedó horrible esto. Ahí. Bien, ánodo cátodo, ¿sí? Por acá fluye la corriente principal, ¿sí? La llave, no, vamos a poner IA, ¿sí? Esto es RG, pero acá nosotros tenemos una corriente de gate, ¿sí? Y una tensión más o menos en este sentido entre el gate y el cátodo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es BGK. Tenemos el gate es este tercer terminal, ánodo, cátodo. ¿Está bien? Entonces la tensión que hay entre este punto y este punto es BGK, que es la tensión entre el gate y el cátodo, ¿sí? Y fluye digamos, circula hacia el tiristor IDG, ¿sí? Que es la corriente de gate, ¿sí? Bien, el fabricante nos da esta curva, ¿sí? Bueno, acá hay una pequeña zona, ¿sí? El fabricante nos da esta serie de curvas. Esto no es una única curva, esto es una zona, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ¿sí? Vamos a decir, una serie de curvas características, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que nos está dando la relación que existe entre BG, K e IG, ¿sí? En el dispositivo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan cuando en el transistor, por ejemplo en el TBJ, veíamos, qué sé yo, corriente de colector versus tensión colector-emisor? ¿Sí? Bueno, esto es muy similar, ¿sí? Nada más que el fabricante no nos da todas las curvas, nos da una zona. ¿Qué significa esa zona? Bueno, acá adentro están todas las curvas posibles, ¿sí? Todas las relaciones posibles entre la tensión de gate y cátodo y la corriente de gate, ¿sí? Acá hay infinitas curvas, ¿estamos de acuerdo? El fabricante nos dice, bueno, entre esta curva mínima, por así decirlo, y esta curva máxima,
van a estar todos los dispositivos. A su vez tengo limitaciones de corriente, tengo limitaciones de tensión y acá tengo lo que se llama una hipérbola de potencia, ¿sí? Si ustedes, es la potencia que se puede disipar a través del gate en el dispositivo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no puedo inyectar más corriente, o sea, la potencia que va a disipar por el gate no puede ser mayor a esto, ¿sí? Como es una relación entre tensión y corriente, ¿sí? Yo no puedo superar esta zona. Siempre tengo que mantenerme acá adentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa idea? Sí, sí. Bien. Entonces, también se entiende la idea de que hay múltiples curvas que el fabricante me dice, bueno, yo el tiristor lo fabrico con alguna de estas curvas, no sé cuál, pero alguna de todas esas curvas que están ahí adentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Ahora, entonces, ustedes van y compran un tiristor, como el del ejercicio, que era un 2N681, ¿sí? 2N681, ¿sí? ¿Y cuál de las curvas corresponde a ese tiristor que ustedes compraron? En realidad corresponde a cualquiera, qué sé yo, lo tendrían que medir ustedes, ¿estamos de acuerdo? Tendrían que hacer las pruebas, ¿sí? Pero va a ser una de las infinitas curvas que hay acá adentro, ¿sí? Se les quema ese tiristor y tienen que comprar otro, y van y compran el mismo, ¿sí? ¿Va a tener la misma curva característica de gate y cátodo que el anterior? No, puede ser cualquier otra curva, o sí, qué sé yo, ¿está bien? Entonces, nosotros lo que tenemos que asegurar es que independientemente de este dispositivo que tengo acá, la curva que tenga, yo lo tengo que disparar, lo tengo que poder disparar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago eso? Bien, siempre el concepto que yo les voy a remarcar bueno, en esta materia, ¿sí? Es el concepto de recta de carga, ¿sí? Y espero que les quede ya a esta altura, les vaya quedando la idea de recta de carga, ¿sí? Fíjense, yo voy a plantear la malla, esperen que voy a borrar un poquito acá, ¿sí? Porque tengo un quilombo ahí, así lo hago un poquito más prolijo. Ahí, y acá tengo el gate, ¿sí? Yo voy a plantear esta malla. Bueno, acá se supone que voy a tierra, ¿no? Voy a plantear esta malla, donde esta la voy a llamar IG, y acá tengo la caída más menos BGK, ¿sí? BGK. Entonces, planteemos esa malla. BX es igual ¿a qué? Díganme ustedes. Sería IG por RG Muy bien. más la tensión gate cátodo. Perfecto. Más BGK. Exactamente. BGK. Fíjense, yo acá como siempre, ¿qué es lo que me da el fabricante? Y me da IG en función de BGK. Listo, despejo de esta ecuación, despejo IG. IG va a ser igual a menos 1 sobre RG por BGK más BX sobre RG. ¿Estamos de acuerdo? De acá, ¿qué obtengo? Obtengo, como siempre, dos puntos. Un punto va a ser cuando IG sea igual a 0, ¿sí? Si hago IG igual a 0, me queda que BGK es igual a BX, ¿sí? Un punto por acá, ¿sí? Y cuando hago BGK igual a 0, ¿qué me queda? Que IG es igual a BX sobre RG. ¿Estamos de acuerdo? Otro punto por acá, ¿sí? Y ahí yo voy a trazar mi recta de carga. Bueno, pretende ser una recta. Entonces, a mí me toque este dispositivo, ¿sí? O me toque este dispositivo, o cualquiera de los que están adentro que tienen una determinada curva, fíjense que yo lo voy a poder polarizar o disparar de forma segura. ¿Por qué? Porque esta zona que está en verde, que yo acá puse en verde, ¿sí? Es la zona de disparo segura. Zona de disparo segura. Acá el fabricante me dice, si lo polarizo por acá, ¿sí?
Yo trazo mi recta de carga y me queda algo, qué sé yo, algo así. Y bueno, puede ocurrir que algunos los dispare y otros que puede que no los dispare, qué sé yo. No estoy asegurando el disparo en esta zona, ¿sí? En esta zona negra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa zona la tengo que evitar, inevitablemente, ¿sí? Esta zona que yo tengo en negro acá abajo, ¿sí? La tengo que evitar. Y por fuera también la tengo que evitar. ¿Por qué? Y porque voy a quemar el dispositivo. Si yo trazo mi curva por acá, mi recta de carga, perdón, ¿sí? Y justo me toca este tiristor, ¿sí? Y es probable, puede que lo llegue a quemar, ¿sí? Porque no está pudiendo disipar la potencia que yo le estoy, o sea, la corriente y la caída, no está pudiendo disipar esa potencia y lo puedo llegar a quemar, ¿sí? O por fuera de acá también, de la hipérbola, ¿está bien? Si yo hago, qué sé yo, algo así. ¿Se entiende cuál es la idea? Entonces, la idea fundamental es que mi recta de carga me quede, atraviese a todas las curvas posibles en la zona de disparo segura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien. Sí, sí. Bueno, eso creo que es todo. Porque, ¿sí? No estoy entendiendo la pregunta. Mm, ah, no, porque es una zona. No, no, está bien, está bien. O sea, a ver si vamos de vuelta. Eh, digamos, el concepto, digamos, fundamental es que yo acá, digamos, tengo una curva, ¿sí? Del dispositivo. Esto me lo da el fabricante, ¿está bien? Es propio del dispositivo, es propio del tiristor, ¿sí? Digamos, entonces, el fabricante, ¿qué hace? Y mide un par de tiristores, qué sé yo, una vez al año dice, bueno, agarro un lote de, no sé, qué sé yo, 1000 tiristores o 100.000 tiristores, o por día, qué sé yo, y los mido, ¿sí? Y me dan, ¿sí? Que, qué sé yo, el peor caso está de este lado y el peor caso está de este otro lado, ¿sí? O sea, agarré un tiristor y me dio esta curva, ¿sí? Que va por acá. Y agarré otro tiristor que tiene esta curva por acá. Pero sé que los otros dos tiristores que yo testeo tienen curvas que están acá adentro. ¿Estamos de acuerdo? Tienen curvas que van así, ¿sí? El fabricante me dice, bueno, yo en realidad no te doy las curvas, sino que te doy una zona. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier curva que está acá adentro. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser millones de curvas, las infinitas curvas que hay acá adentro, ¿sí? Corresponde a un dispositivo en particular. Lo que te dice el fabricante, bueno, si vos tu recta de carga pasa por acá, yo te puedo asegurar que a ese dispositivo lo vas a disparar de forma segura, ¿sí? Ahora, ¿dónde lo estás polarizando vos? Y puede que te toque este tiristor como puede que te toque este de acá, qué sé yo. Eso después, ¿qué haces? Y bueno, lo polarizás con esta recta de carga y venís y medís la corriente IG y la caída BGK y obtenés, me tocó este tiristor porque me dio esta BGK, vamos a poner BGKQ, eje Q, por decir. ¿Está bien? Pero eso lo tuviste que medir vos después de polarizar a tu dispositivo, ¿se entiende? Pero vos a priori no sabés si te tocó esta curva o te tocó esta curva de acá arriba o te tocó esta otra curva de acá, ¿sí? Te puede tocar cualquiera, ¿estamos de acuerdo? Por eso el fabricante te da una zona, te da una zona de disparo segura. Vos lo que tenés que asegurar es que tu recta de carga, ¿sí? Que es con la que vas, la recta de carga la determinás con este circuito, con BX y RG, ¿sí? Eh, te quede dentro, digamos, de esta zona, ¿sí? Vamos a hacer así, acá. Tu recta de carga tiene que estar ahí y tiene que atravesar a todas las otras curvas, ¿sí? Entonces la idea es que no te vengas por acá. ¿Estamos de acuerdo? Porque acá estás atravesando curvas, ¿sí? Que están por fuera de la zona de disparo segura, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió ahora? Bien.
No, no es que vos lo elegís, sino que a vos te toca y vos no sabés cuál es. Esa sería la idea. ¿Está bien? Bien. Bueno, eso es lo que le querías mostrar. Era bien cortito lo de hoy. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, acá. Hola, Ceci. Bueno. Sí, bueno, para continuar con lo que propuso Lucas, vamos a ver ahora, desde el punto de vista de la simulación, algún circuitito con dispositivo de disparo. Son parecidos a los de la guía. Pero cómo cómo poder implementarlo en el software LTSpice. Así que yo les tengo preparado acá uno. Empezamos con algo sencillo. Bueno, es parecido al ejemplo que les dio recién Lucas. Bueno, la idea es, la biblioteca de Spice no tiene en principio disponibles tiristores y triacs. No los tiene disponibles en el LTSpice. Porque bueno, es una biblioteca limitada. Pero se le puede agregar lo que uno quiera. Si posee los modelos, se obtiene los modelos de Spice, le puede agregar el dispositivo. Aunque no estén los dispositivos acá, se pueden agregar. El esquemático, el dibujo, digamos, del SCR, o sea, del tiristor, el SCR o tiristor se le dice de una manera o de otra, ¿no? Recuerden que SCR significa rectificador controlado de silicio. ¿Sí? Bueno, en inglés, pero significa eso. Rectificador controlado de silicio. Que también se le suele decir tiristor. Tienen que venir para obtener ese dibujito, no está acá, en la parte básica no está el tiristor como dibujo. Tienen que venir cuando le ponen componente, ir a la biblioteca que se llama MIS, o sea, de miscelánea, que tiene diversos dispositivos, baterías, bueno, DIAC, cosas así. Profe, una pregunta. ¿Estás compartiendo pantalla? Eso iba a preguntar, creo que no. Porque No, tienes razón. no sabía si era yo. No, era yo. Disculpe. Ahora Está bien, no hay problema. Suele pasar. Por lo menos a mí. Bueno, ahora sí. Creo. Ahora sí me ven. Sí, ahí está. Sí, ahora se ve. Buenísimo. Bueno, yo les decía que el circuito este es muy similar al que les mostró Lucas, ¿no? Tenemos una fuente de alterna, o que está en la guía, ¿no? Una resistencia, que sería lo que queremos alimentar, y el tiristor, que es el dispositivo de 3 patas, ánodo, cátodo, con puerta o gate. ¿Sí? ¿Y qué se llama rectificador controlado de silicio? Bueno, porque uno puede controlar la conducción en función del disparo de la corriente de gate, con muy baja potencia. Uno le inyecta una corriente o una tensión de muy baja potencia y puede controlar una potencia importante, por ejemplo, en una carga. Esto, si uno lo quiere ver, es como un diodo. Cuando conduce el tiristor es como un diodo. La caída es bastante baja y bueno, conduce la corriente en el sentido del diodo, digamos, ¿sí? Solo puede conducir el tiristor en el sentido que va el mouse ahí, ¿lo ven? El dibujito, va de ánodo a cátodo. Es como un diodo, si lo queremos ver así, desde el punto de vista eléctrico, que se puede, digamos, encender con una pequeña compuerta, con un pequeño valor de tensión o de corriente en la compuerta. Se llama el disparo. ¿Sí? Y ese valor que le damos no necesita ser constante. O sea, uno tiene, cuando está la tensión ánodo-cátodo positiva y está sin conducir el tiristor, bueno, eso lo vimos en teoría, con un pequeño tiempo que le inyectemos una tensión o una corriente, el tiristor se dispara. No necesita ser una corriente continua, puede ser un pulsito de tensión o de corriente. ¿Sí? Eso lo habían visto en la teoría. O sea, las condiciones para que el tiristor conduzca es que la tensión ánodo-cátodo sea positiva y que además haya una corriente de inyección o de disparo
también positiva. La necesaria que tiene que controlarse con esa recta de carga que recién le mostró Lucas. Que tiene que ser la corriente y la tensión necesaria para que se dispare y tiene que ser un lapso de tiempo que puede ser corto. Eso también está especificado en las hojas de datos. No necesita ser constante, eso quiero decir. Con un pulso alcanza. Cuando se dispara el tiristor, no se puede apagar, en principio, con ningún pulso del gate. Ya perdemos control de la conducción. Solo se apaga cuando la corriente sobre él disminuye lo suficiente. Hay una corriente mínima que se apaga. ¿Sí? En teoría, si fuera en forma ideal, sería cero la corriente, pero bueno, en la práctica es levemente positiva, pero es muy baja. Eso lo repetimos, pero bueno, es lo que vieron en teoría. Para poder dibujar este tiristor, ya les digo, en la parte de componentes, cuando venimos acá y queremos dibujarlo, yo le había mostrado acá en la parte básica, no tenemos el dibujo del SSR. Tenemos que venir a miscelánea y ahí vemos y buscamos en esta lista el SSR. Tienen el SSR y también tienen, por ejemplo, el TRIAC. El TRIAC también lo tienen y tienen también el SSR. Vamos a poner, y el DIAC también tendría. Lo que vieron ustedes en teoría es el DIAC, el TRIAC y el SSR. En este caso vamos a poner un SSR. Bueno, ya lo hemos puesto, pero para que vean cómo se coloca uno nuevo, tienen que venir acá y poner uno genérico que se llama SSR. Si ustedes quieren incorporar uno que tienen en biblioteca, lo que hacen es mouse derecha y donde dice SSR ponen el valor, el nombre. Bueno, esto lo vamos a borrar porque era para mostrarles. Acá pusimos el S103D1, que no está disponible en la biblioteca propia del LTSpice. No está disponible. Lo que tenemos que hacer es agregar. Lo que tenemos que hacer es agregar. ¿Cómo agregamos? El concepto de biblioteca que creo que ya hemos visto, o bueno, si no se los vuelvo a explicar. Los dispositivos que no tienen, los pueden ir a buscar. Los fabricantes suelen darnos los modelos SPICE de sus dispositivos, los dispositivos que fabrican. Por ejemplo, si buscan por internet, yo en este caso lo busqué, y un determinado fabricante me da ese archivo que está ahí. ¿Lo ven, no? Yo tengo la pantalla completa, no solo el SPICE, ¿no? Yo busqué abrimos este archivo, que es un archivo de texto. No sé por qué está tratando. Fíjense, lo ven, ¿no? Sí, se ve. Bueno, es un archivo de este tipo, ¿no? Los de biblioteca. Toda esta parte, cuando empieza con un asterisco, es comentario, así que solo es propaganda del fabricante. Lo que vale, digamos, es este. Por ejemplo, el S103D1 lo establece como un subcircuito. Bueno, es una manera de definir circuitos, ¿no? Y este sería el modelo completo entre .subckt y .ends. En todas estas líneas se define el modelo del tiristor. Bueno, nosotros en esta materia no desarrollamos la modelización, pero la usamos. O sea, bueno, confiamos en que esto funciona porque nos está dando el fabricante. Fíjense, los terminales son el ánodo, el gate y el cátodo. Todo esto es el modelo del tiristor. En realidad, si ustedes recuerdan la teoría, se basa en el concepto de dos transistores interconectados, un PNP y un NPN, que serían estos dos de acá, el QPNP y el QNPN, con algunas resistencias adicionales y algunos diodos puestos por ahí. Esto representa un modelo bastante aproximado del funcionamiento de un SSR. Y si se fijan, en esta misma biblioteca ponen muchos, o diversos, varios SSR. El ES103D1, el SC103M1, y bueno, y toda una lista importante, como ven, de distintos
tiristores. Ustedes podrían usar cualquiera de estos. ¿Cómo lo referencian? ¿Cómo sabe dónde ir a buscar esa biblioteca? Bueno, como le pusimos el nombre adecuado, que era el DC103D1, está en este archivo y bueno, tiene todo este nombre. ¿Eso cómo se hace? Se pone, vamos a la directiva SPICE, ponemos .lib. Si quisiéramos poner otra biblioteca, pero vamos a poner la misma, para ver cómo hice eso. Mouse derecha y vienen a Browse. En Browse la buscamos. Por ejemplo, yo la tengo acá en disparo. La biblioteca era esta, que estaba acá, que ya recién se la mostré. Ponen ahí, lo abren, así no tienen que escribir todo el camino de donde está ese archivo. Y ahí se lo ponen. Esa es la manera de cargar una biblioteca que no está disponible en el SPICE. Y lo que hay que hacer es referenciar ese nombre en el dibujo. Y con eso ya lo entiende. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Tenemos una onda senoidal en la fuente, o sea, lo que en general se utiliza en corriente alterna. Se podría usar en continuo, pero bueno, es muy marginal el uso. Se usa en corriente alterna, para control de potencia, en realidad. Si uno tuviera un cable acá, y no estuviera el tiristor y estuviera solamente la resistencia y la fuente de alterna, bueno, ustedes vieron en teoría de circuito, o están viendo, o lo vieron si no en física. En física, ¿sí? La potencia, o sea, conduce todo el tiempo de onda senoidal, la corriente y la tensión es senoidal, y bueno, se puede demostrar que el valor de la potencia en la resistencia es el valor pico al cuadrado dividido R. Esa sería la potencia máxima que uno le puede entregar a este circuito. Lo que hace este tiristor es tratar de controlar la cantidad de potencia que le entregamos. ¿Cómo lo controla? Controlando el tiempo en donde circula la corriente. No circula, en un cable circularía todo el tiempo, con el tiristor lo hacemos que circule parte del tiempo manejada por nosotros. Esa es la idea de estos dispositivos de disparo. Controlar la potencia que se le entrega a una carga, en este caso R1. ¿Sí? Por ejemplo, si esto fuera una iluminación, una luz, si nosotros lo dejamos todo el tiempo, o sea, con un cable, es la potencia máxima de esa luz. Si nosotros la mitad del tiempo le hacemos pasar la energía y la otra mitad no, la luz se va a ver reflejada, bueno, no es proporcional, pero supongamos conceptualmente la mitad de la potencia y bueno, la iluminación no sería la mitad, pero sería bastante menos. O sea, entonces uno puede controlando la cantidad de conducción de la corriente, puede controlar la potencia lumínica de una luz, ¿no? Y hacerlo en forma gradual. En una luz común uno tiene todo o nada. Y con esto, en el circuito de disparo, estamos simulando una manera de dispararlo. Fíjense que esto es una fuente pulsada. La fuente pulsada es una onda cuadrada, en realidad no es cuadrada, es rectangular, con un pequeño pulso en una determinada frecuencia. Y acá lo que significa esto, cuando abrimos la onda pulsada, tenemos estos parámetros para armar una onda pulsada. Ahora después la vamos a ver en el gráfico de tiempo y la vamos a poder entender más. ¿Qué significa? Es una onda cuadrada o rectangular donde la parte que se llama el piso, la parte de abajo son 0 volt y sube hasta 1 volt, veón, y el tiempo que está en 1, digamos, en 1 volt es 0.1 milisegundos y el periodo total es 20 milisegundos. O sea, solamente 0.1 milisegundos del tiempo del periodo, que es 20 milisegundos, está en 1. O sea, es un pulsito muy pequeño frente a un periodo de 20 milisegundos. O sea, por muy poco tiempo, 0.1 milisegundo, está en 1 volt y el resto del tiempo está en 0 volt. Y si ese pulsito lo sincronizamos con la señal de entrada, podemos dispararlo en forma siempre en el mismo momento.
de la onda senoidal. Ahora, bueno, esto que por ahí dicho, por ahí no lo ven totalmente, ahora cuando hagamos los gráficos lo van a ver. La onda senoidal es una onda senoidal, en este caso sin continua, es una senoidal pura, con una amplitud de 20 volt pico y con una frecuencia de 50 Hz. Alimentamos para eso una carga de 40 y hacemos un análisis transitorio para ver algunos ciclos de la onda. Ahora vamos a simular. Bueno, primero vamos a ver la onda de entrada. Es una onda senoidal pura. Como habíamos dicho, era 20 volt y la frecuencia es 50 Hz. Vamos a agregar otro dibujo y acá vamos a graficar la onda de los pulsitos que nosotros decíamos que tenía que estar sincronizada. La onda pulsada. Fíjense lo que yo les había dicho. Vamos a verlo mejor más grande. Ahí. Fíjense. Si adelantamos acá, agrandamos, vemos que la onda en realidad es un pequeño pulso de 1 volt que dura 0,1 milisegundo, el resto del tiempo está en 0. Y ese es el concepto de esa onda pulsada. Y bueno, si uno hace bien las cuentas y sincroniza, acá lo sincronizamos a mano, ¿no? Por supuesto, hicimos la cuenta. Le di ese tiempo de 2,5 milisegundos, lo que hice es correrlo. ¿Sí? Está corrido ese pulso 2,5 milisegundos dentro del periodo de 20 milisegundos. ¿Sí? Está corrido un octavo del periodo. ¿Sí? Eso se ve reflejado en que esto sería un octavo de todo el periodo, toda esta parte, donde pongo el pulso, pero en cada nuevo ciclo, el pulso ocurre en el mismo momento de la onda senoidal. Está sincronizado. ¿Lo ven? Siempre está en el mismo momento. 2,5 milisegundos después de que la onda pasó por 0 en el ciclo ascendente. 2,5 milisegundos después hay un pulsito de disparo. 2,5 milisegundos después hay otro pulsito de disparo. ¿Sí? Entonces, eso sería una simulación de cómo debería funcionar un circuito para que esté sincronizado. ¿Sí? Y poder dispararlo en todos los ciclos de la onda positiva. Como esto es un tiristor, solo se puede disparar cuando la onda de tensión es positiva. Recuerden que un tiristor solo puede ser disparado cuando la tensión ánodo-cátodo es positiva. Entonces solo se puede disparar en el ciclo positivo de la onda senoidal. No podemos controlar los ciclos negativos. En los ciclos negativos siempre va a estar cortado el tiristor. Por lo menos cuando la carga es resistiva. Cuando la carga es de otro tipo, hay que estudiar un poco más el tema. Bueno, entonces dijimos, tenemos la onda de entrada y la onda que se dispara, que dispara el tiristor. Ahora vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con la tensión en el tiristor. Ponemos el punto de prueba ahí. ¿Se acuerdan cómo era eso, no? Cuando ustedes venían al dibujo y ponían esa puntita de prueba, marcaba la tensión en ese punto. Bueno. Podríamos eliminar el pulso porque ya sabemos que, porque si no confunde. Sabemos que se dispara en 2,5 a 2,5 milisegundos de cuando la onda pasa por 0 en el semiciclo, en el inicio del semiciclo positivo. ¿Sí? Fíjense, en este momento se dispara. ¿Cómo interpretamos esta onda roja que es la del tiristor? Cuando está apagado, o sea, cuando no conduce, es como un diodo pero cortado, o sea, no hay conducción. Entonces, mientras no está disparado, la tensión entre ánodo y cátodo de
El tiristor prácticamente coincide con la onda de entrada, porque como no conduce corriente, porque es casi infinita la impedancia que tiene, o la resistencia que tiene cuando no está conduciendo, no cae nada en la resistencia R1 y toda la tensión B1 está acá. Entonces, en esta parte, hasta que se dispara, sigue a la onda de entrada. En este momento se disparó y el tiristor rápidamente pasa a prácticamente 0 volt. No es 0 volt, pero es cerca de 0 volt, porque es como un diodo. Conducción es más que un diodo, o sea, la caída en el nodo cátodo es un poco más grande que sería como 2 diodos aproximadamente, si uno lo quiere ver así, incluso un poco más. Pero es muy baja la tensión en el tiristor, cuando está conduciendo. Entonces, durante el semiciclo positivo, a partir del disparo, el tiristor conduce y ya obviamente la tensión en la salida es ese valor muy bajo. Pero la corriente sí salta, porque si esta tensión es muy baja, la corriente es la tensión B1 dividido la resistencia R1 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, en esta parte conduce y acá se vuelve a apagar el tiristor. ¿Por qué? Porque se hizo cero la corriente en el tiristor. Como es un circuito resistivo, la tensión y la corriente coinciden. Entonces, cuando se hace cero la tensión de salida, se hace cero la corriente del tiristor. Por lo tanto, se apaga el tiristor y estamos en el semiciclo negativo y la tensión de salida, como está cortado, la tensión de salida del tiristor sigue a la tensión de entrada de la fuente. Seguimos en este camino. Cuando se hace cero, sigue sin estar disparado porque no tengo el pulso presente. Por lo tanto, sigue cortado y sigue a la fuente. Y acá se vuelve a disparar y se repite el ciclo en cada ciclo de la onda. Para poder ver qué es lo que pasa en la corriente, por ejemplo, del tiristor, veamos la corriente sobre la resistencia, que es lo mismo que la corriente sobre el tiristor, ¿no? Es un circuito serie, así que la corriente sobre R1 es la misma que la corriente sobre el tiristor y sobre la fuente. Y lo graficamos y vemos la corriente. Bueno, acá dio negativa porque... ¿Por qué dio negativa? Porque en realidad es una convención. ¿Sí? Ay, ¿qué pasó ahí? Vamos a empezar de nuevo. Fíjense, cuando yo pongo el cursor acá para medir corriente, me da para qué lado, tiene una flechita, ¿ven? ¿La ven la flechita? Que va para el lado de adentro. Entonces dice, la considero positiva si va para este lado. Como en realidad va para el otro, me va a dar negativa el valor de la corriente. Entonces, si nosotros queremos ver en el sentido que nosotros estamos acostumbrados a la corriente sobre R1, lo que queremos ver es menos. Venimos acá, le ponemos un menos delante y podemos ver la corriente sobre la resistencia. Entonces acá vamos a ver la corriente en la resistencia. Recuerden que la corriente y la tensión coinciden en una resistencia, ¿no? Es la misma forma, solo difieren en el valor de R, en la ley de Ohm. Así que la forma de onda de la corriente y de la tensión en una resistencia es la misma. Entonces acá vemos la tensión en el tiristor, que ya lo habíamos visto. Y si quieren, la tensión en la entrada. Bueno, esto por ahí confunde. Vamos a hacerlo. Entonces ahí se ve qué es lo que está pasando. ¿Sí? Si en vez de ver la tensión o la corriente en la resistencia, que ya la vimos, vamos a borrarla y vamos a ver la tensión, o sea, la caída en la resistencia R1. Para ver una diferencia de tensión en un circuito, lo que se hace es, el mismo cursor se pone en uno de los extremos, en el extremo positivo, no sería en este, más se deja apretado el mouse y se vuelve a tocar el otro punto si uno quiere marcar una diferencia de tensión. Y entonces vemos que se ve la N01, o sea, es el nodo 1 menos el nodo 2. Y ahí vemos cómo se conforma toda la onda. ¿Ven? Que se ve
cuando conduce la resistencia y cuando conduce el tiristor. Acá en la primera parte está apagado el tiristor, por lo tanto la tensión en el tiristor sigue a la tensión de entrada. Cuando se dispara, la tensión del tiristor cae, prácticamente consideráramos cero, ¿sí? Y toda la tensión ahora cae de la fuente, cae sobre la resistencia y sobre la carga. Entonces, cuando está apagado, cae sobre el tiristor, cuando está encendido, cae sobre la carga. ¿Sí? Cuando está apagado, cae sobre el tiristor, cuando está encendido, cae sobre la carga. Y ahí se ve lo que se llama el ángulo de disparo. El ángulo de disparo en este caso es este que está acá. Si lo vemos en tiempo, sería el tiempo de disparo, y si lo vemos en ángulo, es el ángulo de disparo. Fíjense que está sincronizado, de modo que siempre se dispara en el mismo ángulo. Así es como podemos simular este tipo de circuito. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Viendo otro ejemplo, porque esto, bueno, es un circuito que uno debería construir aparte. O sea, de alguna manera tenemos que construir una fuente pulsada que esté sincronizada con la onda senoidal y que me mande el pulsito a 2,5 milisegundos después del inicio del ciclo positivo de la onda senoidal. Eso se puede construir, por supuesto, pero es un circuito un poco más complejo. Acá lo ponemos como una fuente. Ahora, hay algunos circuitos más sencillos que son autosincronizados, digamos. Se quiere ver así, por ejemplo, este de acá. Este de acá. Es el mismo, tenemos la misma onda de 40 ohms de la carga, la misma fuente de senoidal, pero ahora tenemos una resistencia que son mucho más altas, muchos valores mucho más altos que los del 40 ohms, de modo que la corriente que pueda circular por acá en conducción es totalmente despreciable. No la corre, sí, claro, cuando está conduciendo la carga es despreciable, y si no es una corriente muy, muy baja. Por lo tanto, se considera despreciable. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un divisor resistivo entre este valor, que sería el ánodo, y el gate. Entonces, acá se va a producir, si acá hubiera una tensión en este punto, acá se va a ver reflejada como 1 sobre 34 veces. Recuerdan que un divisor resistivo era R2 sobre R2 más R3, el valor de la tensión de acá. Sí, el valor de este punto de tensión, cuando todavía no está conduciendo el gate, es R2 sobre R2 más R3. En definitiva, va a haber un valor de tensión acá bastante menor que el valor de acá. Se pone así para que no se queme el gate, porque si uno le pone la onda senoidal directa, se puede llegar a quemar el gate. Entonces se achica el valor de tensión con este divisor resistivo. Pero, como al ser todo resistivo, está sincronizado. Entonces, cuando el tiristor está apagado, prácticamente toda la tensión de la fuente, habíamos dicho que estaba entre el ánodo y el cátodo, porque esta resistencia de 33K y 1K es mucho mayor que la resistencia de 40 ohms. Entonces, prácticamente toda la tensión B1 aparece en el ánodo del tiristor. Esta tensión se ve achicada o disminuida por el divisor resistivo, y en algún momento de que la onda senoidal está subiendo, ¿sí? Se sube de 0 a 20, en un momento esta tensión es la suficiente para disparar el gate, y en ese momento se autodispara el gate. Por supuesto hay que calcularlo muy justo, en general esto no se puede calcular tan justo, y lo que se hace es poner un ajuste, un resistor variable, y dispararlo justo en el momento que uno quiere, con el ángulo de disparo que desea. ¿Sí? Para ver esto, ¿me siguieron? O sea, ¿qué está pasando acá? En el semisólo, o recuerden que el tiristor solo se puede disparar en el semiciclo, o sea, cuando la tensión ánodo-cátodo es positiva. Pero cuando la tensión ánodo-cátodo es positiva y el tiristor está apagado, la tensión que está en este punto se ve reflejada en el gate, también positiva, pero bastante menor. Por ejemplo, si esto fuera
no sé, 10 volt, acá habría un 10 volt sobre 34. ¿Sí? Porque es 1 sobre 34. Después hagan las cuentas, van a ver que es así. Entonces, la tensión que se ve acá, se ve 34 veces más chica acá, aproximadamente, ¿no? Porque bueno. Pero llega un momento en que esa tensión es la suficiente para poder dispararlo. Cuando llega ese momento, se dispara el tiristor. Y se apaga de nuevo cuando la onda senoidal de corriente baja lo suficiente como para que sea cero la corriente ánodo-cátodo y se apaga. Y volvemos a iniciar el ciclo. Vamos a simularlo. De nuevo tenemos la onda de entrada. Y la tensión en el tiristor. Fíjense que se dispara, ¿eh? Cuando todavía no se disparó, la tensión de salida y la del tiristor coincide con la de entrada. Cuando se dispara, la tensión del tiristor se hace prácticamente cero. Esto se puede graduar, el momento este donde se dispara, se puede graduar cambiando esta resistencia. ¿Eh? Supongamos que, ya les digo, que la tensión sea, fíjense que cuando se dispara aproximadamente cuando la tensión de entrada es de, supongamos que sea 15 volt aproximadamente. Entonces se ve ahí, uno lo puede calcular de forma exacta, o bastante exacta, con un cursor. Si se ponen ahí y aproximadamente ahí, supongamos que fuera ahí. Cuando la tensión vale 14,65 volts. O sea, cuando la tensión de la fuente es 14,65 volts, que es prácticamente la misma tensión que está acá, cuando el tiristor está cortado, ¿sí? Cuando acá hay 14 volts, 14,65, acá va a haber la tensión necesaria para que el tiristor se dispare. Y eso lo podemos variar poniendo un resistor variable acá y podemos correr el ángulo de conducción. Si queremos ver la tensión sobre la resistencia, vemos que, claro, conduce solo a partir de que se dispara y mientras la tensión es positiva. En la corriente es positiva. El resto del tiempo no conduce. Si nosotros medimos la tensión en la resistencia y la tensión en el tiristor, la suma de los dos nos da la tensión de entrada. Entonces, con este tipo de circuito podemos disparar con un ángulo de disparo de estas características. Pero hay un pequeño problema en este tipo de circuito, cuando es resistivo puro. Nosotros podemos disparar, el ángulo de disparo puede estar entre 0, o sea, cercano al inicio, y 90 grados, que sería el pico. Porque si yo quisiera que se disparara del otro lado del pico, el tiristor que se puede hacer, este circuito no me lo permitiría, porque antes de que se dispare en la vuelta, se va a disparar en la ida. Por lo tanto, no me serviría ese circuito. ¿Se entiende eso, no? Si yo quisiera que condujera a un ángulo que esté después de 90 grados, o sea, que conduzca de acá en adelante, con este circuito no podría. En cambio, con el de pulso sí, porque en el pulso yo el pulso lo pongo en donde yo quiero. Lo puedo poner antes de los 90 grados, después de los 90 grados. El pulso yo, como lo estoy sincronizando, lo ubico donde yo quiero. Pero en este circuito, que es autodisparado o autosincronizado, con un circuito resistivo puro no lo puedo lograr. O sea, no puedo lograr que el ángulo de disparo sea del otro lado de los 90 grados. ¿Sí? Eso se soluciona que también creo que hay algún ejercicio en la guía, con un circuito de ese tipo. O sea, hay una resistencia y hay un capacitor. Recuerden, el capacitor atrasa, digamos, es como que retrasa la tensión. Entonces tarda más tiempo en encontrar el pico.
un circuito RC de ese tipo, en función de la tensión que hay acá, la tensión en el capacitor atrasa a la tensión que está en el inicio de esa red RC. Entonces yo puedo lograr que el disparo se me produzca después de los 90 grados. Yo creo que también lo han visto en la teoría. Acá lo vemos, entonces vemos la tensión en la resistencia y la tensión en el tiristor. Acá, bueno, fíjense que el ángulo se dispara después de los 90 grados. Se dispara después de los 90 grados. Hay una pequeña diferencia. Fíjense, vamos a sacar la azul. Hay un transitorio. ¿Por qué? Porque el capacitor inicia el circuito descargado. Entonces, hasta que encuentra el valor exacto, después de varios ciclos, en este caso con un ciclo ya lo encuentra, puede ser que el transitorio sea más largo. El primer ciclo es diferente y a partir de que encuentre el régimen permanente, se engancha siempre en el mismo ángulo de disparo. Esto sería el transitorio. ¿Sí? Porque el capacitor empieza totalmente descargado en la simulación. Y en la vida real probablemente también ocurra eso. Entonces tenemos que esperar un pequeño tiempo de transición, de transitorio, y después ahí encontramos el permanente. ¿Sí? Volvamos a poner acá. Tensión. Fíjense, al principio es distinta, pero después se establece el permanente. La tensión en el tiristor y la tensión en la resistencia. Siempre la suma de las dos me va a dar la tensión de 1. Y por último, los muestro nomás, se puede hacer lo mismo con un triac. Un triac es como un tiristor, pero que puede dispararse en los dos sentidos. Cuando la tensión, acá no se llama ánodo cátodo porque ya no tiene sentido, se llama terminal 1 y terminal 2. Cuando las tensiones son positivas o cuando son negativas, se puede disparar de las dos maneras. ¿Sí? En realidad hay 4 modos de disparo. En las hojas de datos el fabricante lo da, con la tensión T1, T2 positiva y la corriente de gate positiva y negativa. Y la inversa también, con la T1, T2 negativa y con las dos corrientes positiva y negativa. Y en principio se puede disparar de las 4 maneras. Acá hicimos el circuito sencillo con el pulso sincronizado. Y bueno, también obtuvimos de biblioteca los triacs, de la misma manera. Y lo corremos. Acá vemos, el triac, ven, ahora se ve en los dos ciclos. ¿Ven? La conducción está en los dos ciclos. O sea, acá se disparó acá, todo condujo el tiristor. Cuando la corriente se extingue, se vuelve a apagar el triac en este caso. Cuando está apagado sigue la tensión de entrada, se dispara en el sentido negativo, y ahora tenemos una tensión pequeña, pero en el sentido negativo. Conduce. Cuando la corriente se extingue otra vez, se vuelve a apagar el triac, sigue la tensión de entrada, se dispara, tensión positiva, y así en cada ciclo conduce. Si queremos ver la tensión en la carga, sería la opuesta. ¿Sí? Entonces, se dispara, conduce la carga, se apaga, conduce la carga negativa, se apaga, conduce la carga positiva, se apaga, y así. Entonces, la diferencia entre el triac y el funcionamiento es parecido, ¿no? El triac y el tiristor. El SCR solo puede controlar los semiciclos positivos. Bueno, los semiciclos donde conduce podría ser el negativo si lo invirtiéramos al triac, ¿no? Pero solo uno de los ciclos puede conducir. ¿Sí? Si lo ponemos al revés al tiristor, podríamos hacerlo conducir en el negativo. Pero solo uno de los dos puede conducir.
Entonces nosotros podemos controlar la potencia con un tiristor entre 0, si se quiere, o sea, sin entregar potencia, hasta la mitad de la potencia máxima que podríamos entregar en una onda senoidal completa, porque hay un ciclo completo que lo perdemos con el SCR. En cambio, el TRIAC, uno puede controlar la potencia de una carga entre no entregar potencia, prácticamente 0, o sea, nunca, no entregar nunca, que esté siempre apagado, o casi toda la corriente. Podemos entregar prácticamente toda la potencia, porque si nosotros acá lo disparáramos en los dos ciclos con un ángulo de disparo muy pequeño, muy cercano a 0, lo disparamos enseguida, que la tensión es positiva, prácticamente todo el tiempo va a conducir, y a la vuelta también, prácticamente todo el tiempo va a conducir. Entonces, con el TRIAC podemos conducir prácticamente, controlar prácticamente todo el ciclo de una onda senoidal. En cambio, con el tiristor podemos controlar solamente la mitad del tiempo. Los dispositivos son parecidos, pero con esa salvedad. ¿Alguna pregunta? Nosotros en la tarea les pedimos realizar algunas simulaciones del cálculo bajo estos conceptos. Bueno, ¿preguntas? Yo por ahora ninguna, profe. Bueno, y bueno, acá estamos con Lucas y con Leo si tienen algunas preguntas de las cosas de los temas anteriores, ¿no? Profe, una consulta. No escucho. ¿Tenés idea para cuándo pueden llegar a estar las tareas número 1 corregidas? Y Hola. todavía, Lucas, ¿qué te parece? Tenemos que juntarnos para hacer la corrección. En esta semana nos estaremos juntando, pero no... ¿A vos qué te parece? No, yo calculo ¿En una semana? que sí, calculo que para la semana que viene ya tendrían que Sí. estar. Pues la idea es que vamos, bueno, corregirlas un poco entre todos como para hacer sea balanceada la nota, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que coincidir con horarios. Así que bueno, pero yo calculo que o al final de esta semana Sí, sí. o los primeros días de la semana que viene tendrían que estar. Bueno. Y ya Después, está corriendo la tarea 2, ¿no? sí. Comentale del tema de los laboratorios que vamos a hacer. Chicos, antes que se me vayan, la idea es que el 6 de octubre tenemos por cronograma un laboratorio que es demostrativo, ¿sí? Pero es para ver algunas cuestiones de las guías pasadas, ¿sí? De diodos y TBJ. Y la idea es que hacer un laboratorio demostrativo acá en la Facu, ¿sí? Eh, no sé quiénes están dispuestos, si la idea les parece bien de venir acá a la Facu. Nosotros prepararíamos uno de los laboratorios que tenemos disponible. La idea sería hacer aproximadamente 1 hora y media el laboratorio. Nosotros la idea es mostrarles un poco las cuestiones más importantes, que ustedes tomen nota y presenten un pequeño informe de esa práctica. Y bueno, y sería presencial, ¿sí? Con lo cual, bueno, ahora tengo que averiguar bien, porque ustedes nos tendrían que presentar una declaración jurada a nosotros. Voy a ver si hay algún modelo de eso. Y sería de acá a 2 semanas, ¿sí? Sería 1 hora y media nada más. La idea sería dividir en dos grupos, más o menos equitativos. Somos 14 menos 3, 11, 5 y 6, por ejemplo. Y haríamos la práctica a 1 hora y media. No sé si todos residen acá en Mar del Plata, si no residen, hay alguien que es de afuera. Bien. Por mi, Sí, no, yo No, yo tampoco. tampoco. Por mí yo genial, tampoco. la verdad. Sí, mejor. De vuelta, Julián.
Es de acá a 2 semanas. Es el miércoles en el horario de clases. El horario nuestro, digamos, de 3 a 6 de la tarde. El miércoles 6 de octubre. ¿Les cae alguna fecha? No. No, creo que tenemos uno el día anterior y el día después. Claro, cae entre Pero dos ese parciales. no. Vamos justito. La idea es separar en 2 mitades, como había dicho Lucas, para cumplir con la cantidad de gente que puede estar dentro del laboratorio. Bueno, por supuesto que el que por algún motivo no pueda venir, no exceptuado, y vamos a ver cómo por ahí lo filmamos, bueno, vemos cómo hacer. No, quedamos así, ¿no, Lucas? Nosotros sería bueno que vinieran, pero el que por ahí no se siente seguro, o no quiere, o tiene algún problema con su familia, o bueno, bueno, justo en ese momento, obviamente no puede venir, no habría problema, pero la idea es que de alguna manera lo hagan todos. O sea, si no vienen, tendríamos que de alguna manera filmarlo, ¿no? ¿Podremos hacer eso? Y tendremos que buscar la manera. Sí. Y después, chicos, también hay después viene, ya viendo la segunda parte de la materia, viene un primer trabajo que ustedes van a tener que presentar, ¿sí? Y hay un segundo trabajo que también la idea es hacerlo de forma presencial, que ustedes lo construyan, ¿sí? Y poder venir acá a la facu y tomar mediciones y eso lo vuelquen en un informe. Así que también está bueno, ya se las tiro como para esto por ahí más terminando el cuatrimestre. Pero bueno, esa sería un poco la idea también. El segundo trabajo, la idea sería que ustedes construyan, tomen mediciones y lo asienten en un informe. Así de forma presencial también. Así que bueno, yo En principio ninguno tiene problemas de hacerlo presencial, por lo menos los que están presentes hoy. No, profe. No. Bueno. No hay problema. Bueno. No, ninguno. Si, Bueno. si se mantiene esta hora de las 3 de la tarde, no hay ningún problema. Sí, nosotros tratamos de respetar el horario de la clase. Sí, vamos, yo creo que 1 hora y media alcanza para hacer el laboratorio, duplicarlo, digamos, lo van a tener que hacer 2 veces. Después le informamos quién viene en la primera parte, quién viene en la segunda, bueno, eso lo vamos viendo, y además le vamos a pasar un papelito que, bueno, por una cuestión de protocolo tenemos que firmar. Bueno, no sé si tienen alguna cosa, preguntas de temas anteriores. No, profe. Si no hay consulta, los liberamos. Si no, aprovechen y consulten. Claro. Igual siempre tienen la posibilidad de preguntar, ¿no? En los foros y eso. Sí, tal cual. Sí, yo por ahora no tengo ninguna consulta. Bueno, los liberamos entonces. Bueno, si no hay. sí. Están libres, hora libre. Dale. Chao, gracias. Chao, Chao. hasta luego.